Por fin, DeepView abre puertas. Y para celebrarlo, hoy os cuento las que para mí son las 4 mejores herramientas que ofrece esta plataforma. Si ya has visto mi página dentro de la plataforma de DeepView, ya sabrás de qué herramientas te estoy hablando, porque son las 4 que he destacado, como puedes ver por aquí. Pero hoy vamos a ahondar bastante más en cada una de ellas. Y además te contaré algunos trucos para que les puedas sacar todo su potencial. Y al final, de esta forma, poder encontrar 1, las mejores empresas y 2, los mejores puntos de compra, gracias a DeepView y a estas herramientas. Antes de ir al tema, te recuerdo que si quieres empezar a usar DeepView, lo puedes hacer desde el enlace que encontrarás en la descripción y en los comentarios, así sabrán que vienes de mi parte. Si es tu primera vez, antes escríbeme por redes sociales o mándame un correo, ya que de esta forma es posible que te pueda ofrecer algún tipo de descuento. Además, quiero recordarte que tengo un ebook donde cuento las bases de la operativa que yo utilizo, que es principalmente Growth Investing y Momentum. Ahí puedes aprender desde cero todo lo que yo hago, son más de 50 páginas. Y también déjame recordarte que si no usas DeepView todavía o incluso ya lo estás usando, tengo una lista de reproducción donde voy vídeo por vídeo desgranando cómo configurar la plataforma desde cero. Es probable que si ya usas DeepView aprendas alguna cosa nueva, así que te recomiendo que la veas. Y si no, en solamente media hora puedes como tener una base muy buena para empezar a exprimir la herramienta en pocos minutos. Por último, déjame decirte que si no estás suscrito, deberías hacerlo, por favor. A ti no te cuesta nada y a mí me hace muy feliz. Deja un like. Comparte este vídeo a quien creas que le pueda ser de utilidad, deja un comentario y después de este espacio de caridad digital, vamos al vídeo. Como os decía, tengo una web dentro de la plataforma de DeepView donde destaco 4 herramientas que para mí son las más útiles, funcionales y potentes de la plataforma, y que además algunas de ellas son propias y únicamente de esta plataforma, no las puedes encontrar en ningún otro lugar. Son el RMV, el Run Rate, los fundamentales Growth y los Screeners. Vamos a ver una por una. Si quieres ver ejemplos concretos que yo destaqué de cada una de estas herramientas, te recomiendo que entres en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo o en los comentarios, ya que aquí, como puedes ver, pongo ejemplos de cómo el RMV me ayudó a comprar PLTR en este punto, cómo uso el Run Rate con ejemplos concretos, en qué fundamentales growth me fijo, con otra vez ejemplos concretos y algunos de los screens más potentes que yo utilizo. Todo esto ahora lo veremos en profundidad en el vídeo, pero también te animo a que lo consultes en la web, ya que son ejemplos específicamente seleccionados para intentar representar la funcionalidad de la herramienta en cuestión. En este momento DeepView están, como decía al principio de todo, abriendo sus puertas de forma paulatina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya estás inscrito es posible que te hayan contactado para que hagas el onboarding, si es que te interesa, pero si no lo han hecho todavía, pues te llegará un correo en breve. Si no estás apuntado, desde aquí te puedes apuntar. Yendo ya a la plataforma, pues vamos a empezar primero con la herramienta del RMV, que es esta gráfica de líneas que vemos en la parte inferior. Dejadme deciros también que una cosa que me gusta bastante de DeepView es que tienen algo así como un diccionario y tú aquí puedes buscar cualquiera de las muchas funcionalidades que tiene la plataforma para entender de qué se trata. Entonces, si pues quieres saber más cosas del RMV, que es el que vamos a tratar ahora, o cualquier otra variable, simplemente la escribes en el buscador, le das a buscar, te carga una serie de resultados, eliges el que te interese y ya ves que aquí te pone un ejemplo de qué es el RMV, te cuenta pues cómo configurarlo, te cuenta además cómo personalizarlo y bueno, pues hay más artículos. Entonces está muy bien porque si hay alguna cosa de la plataforma que no sabes exactamente cómo utilizarla, pues desde aquí puedes entenderlo. Pero no te preocupes porque te cuento hoy cómo funcionan estos indicadores. Vamos primero con el RMV. ¿Qué es esto del RMV? Pues como podéis ver aquí, lo que hace es medirte la volatilidad de la acción en un periodo en concreto y teniendo una cantidad de ciclos en referencia del pasado más o menos grande que puedes personalizar. Ok, esta es la descripción teórica, pero ¿para qué sirve esto? Pues para los que operamos principalmente breakouts o incluso roturas, ya sea de cap and handle, double bottom, patrón de volatilidad comprimida, cajas de Darvas, en fin, los que nos dedicamos a buscar puntos concretos donde haya muy buena gestión del riesgo para poder plantear un punto de compra, como podría ser, por ejemplo, aquí, donde justamente tengo esta línea en el gráfico de Nvidia, pues aquí podríamos plantear un punto de compra ya que hay algo así como un turnaround
Si la empresa sube, pues sabes que tu stop loss estaría colocado por aquí, es de apenas un 5% y tienes más potencial de subida que de bajada, ¿verdad? Más ejemplos, aquí hay una rotura de tendencia y aquí hay una pequeña consolidación que casi se forma un low chip. Tengo contado en otros vídeos que son estos términos. En fin, que el precio comprime. Cuando el precio comprime, que significa que se mueven las velas cada vez en rangos más estrechos, cosa que indica que se está agotando el intercambio entre oferta y demanda, digamos que entra como en un equilibrio, y es ahí donde podemos encontrar potenciales puntos de compra con buena gestión del riesgo, el RMV entonces estará cercano a cero. Estará entonces cercano a la parte baja de su indicador, confirmando de alguna forma que lo que estamos viendo en la propia acción del precio lo está validando el propio indicador. Yo realmente, si os fijáis en el gráfico, uso principalmente precio, medias y volumen. Luego un día podemos entrar en por qué el volumen tiene 4 colores en vez de 2. Esto es un punto muy interesante. Pero además, desde hace un tiempo decidí incluir el RMV porque digamos que me ayuda a confirmar que lo que estoy viendo en la acción del precio pues es realmente así. Y fijaos, aquí hay un potencial punto de compra y una pequeña base donde está el RMV pues en la parte baja. Si nos vamos al ejemplo que os ponía antes os mostraba esta zona del gráfico y decía que aquí había una potencial compresión del precio, además con un volumen bajo, que es muy interesante, y un potencial punto de compra. ¿Dónde está el RMV en este tramo? En la parte baja. El precio está comprimiendo. Bien, esta es una de las utilidades que le podemos encontrar al RMV a la hora de corroborar que tenemos un potencial punto de compra. Lo podemos configurar, además, como os decía, en distintas temporalidades. Si quieres un RMV menos sensible a la acción del precio, pues aquí pues podrás incluir 30 y digamos que se armoniza más todo. Si eres más un day trading o un swing trading más a corto plazo, pues le bajas la temporalidad y el RMV pues es más sensible a la acción del precio. Yo creo que 15 es un buen número para tener en cuenta. Y bueno, además de esta funcionalidad, otra cosa que para mí es muy clave y que me ahorra un montón de tiempo, voy a cargar una lista donde yo aquí tengo empresas que en algún momento me han gustado, son interesantes. Y como veis, tengo la columna de RMV. Esto en los vídeos que os comentaba antes, que tengo una lista de reproducción para aprender a usar DeepView, cuento cómo configurar todas estas columnas. Para que aparezca el RMV, en este caso tengo el de 20, pero podríamos meter el de 30, el que sea. Voy a quitar los filtros que tengo. Entonces, de las 418 empresas que tengo en esta lista, que voy revisando de vez en cuando para ver si alguna de las empresas que me ha interesado me vuelve a interesar, una forma de agilizar el proceso, y esto es clave, para screenear y encontrar empresas, es ordenarlas por RMV. De esta forma, las que tienen 100 son las más caóticas, han tenido más movimiento del precio, y en cambio las que están cercanas o a cero son las que en principio tienen un potencial punto de compra, si es que han empezado a subir, más cercano, porque el precio está comprimiendo y por ende tenemos gestión del riesgo. Entonces ya a partir de aquí, una vez ordenadas en cero, pues voy buscando. Sí, ¿veis? Aquí tenemos una acción del precio donde el rango de precio está comprimiendo cada vez más, ¿no? Y tendríamos gestión del riesgo. Lo que pasa es que esto no hay que comprarlo porque tiene un gap mega bajista. Pero bueno, aquí sí que podríamos ver que después de esta subida, esta empresa está empezando a ranguear en rangos, pues eso, cada vez más estrechos y se podría dar un punto de compra. Y vemos que el RMV está pues cercano a cero. Lo mismo aquí, pero no nos interesa porque esta podría ser, de hecho, una empresa que seguía, no sabía que había tenido un gap, con lo cual me la voy a pasar a la lista de gaps para vigilarla por si da un punto de compra cercano. Y de hecho me gusta muchísimo que el volumen esté cayendo de esta forma y el RMV esté cercano a cero. De hecho, me voy a poner una alarma por si rompe como esta bull flag para que me salte la notificación. Y esto pues también os muestro cómo meter alarmas, que puede ser otro vídeo que pueda hacer en un futuro. Y en fin, a lo que voy es que a partir de aquí se trata de ir screeneando, ir pasando empresas y buscando aquellas que tenga sentido pues vigilarlas más. Vale. Hay más formas de usar el RMV y se puede visualizar o consultar desde distintos sitios, pero principalmente y los más útiles yo considero que son estos. Vale, ya hemos visto el primer indicador, que de hecho aquí como podéis ver en el caso de PLTR, os recomiendo que leáis esto, vayáis a la web, veis como el RMV está cercano a cero y teníamos un punto de compra, una potencial líder con fuerza relativa y muchas más cosas y el resto es historia. Vamos con el segundo indicador, que sería el run rate, que además una cosa chévere de esta web que tengo dentro de DeepView es que explico por qué es útil o no este indicador, ¿no? El run rate, que además lo suelo consultar desde la misma zona que desde donde os he contado que también puedo consultar el RMV, es decir, en las columnas que tengo aquí en este desplegable, que también cuento cómo configurarlo en la lista de reproducción que os decía,
El run rate lo que hace es decirte si el volumen que está teniendo la acción en el día supera o no la media, ya sea pues en este caso de 20 días o de 50 días. Voy a matizar, no es que si supera en este momento, es que si sigue entrando la misma cantidad de volumen en relación a lo que pasó los últimos 20 o 50 días, tendrá más volumen. Voy a quitar el filtro, ordeno por run rate, y aquí sé, por ejemplo, que esta empresa está teniendo pues 10 veces más volumen, porque tiene un 1196%, 10 veces más volumen que la media de los últimos 15 días, o un 1520% más volumen que la media de los últimos 50 días de volumen. Entonces, ¿esto para qué sirve? Si vamos aquí, vemos como efectivamente tenemos muchísimo más volumen que lo hemos tenido los últimos días y pues seguiremos siempre con esta misma lógica. El volumen de hoy es mucho más grande que el de los últimos 15 días, lo mismo. Esto tiene dos grandes funciones. La primera sería para aquellos que operamos principalmente breakouts, ya sea como decía antes en patrones de volatilidad comprimida, cap and handles, etc. Saber si la rotura que se está dando en el momento en que la vemos, está teniendo una confirmación por volumen o no. Las roturas que tienen volumen acompañando suelen funcionar más que las que no. Si tú estás viendo una rotura y el volumen que está teniendo el run rate es de solo 26%, es decir, está teniendo mucho menos volumen que la media de los últimos, en este caso, 15 días o 50 días, con lo cual es bastante más probable que la rotura falle. Aquí hay un ejemplo seguramente más clave que el anterior y más claro, porque aquí sí que tendríamos algo muy parecido a un VCP, aunque para mi gusto me gustaría que hubiera comprimido un poco más, pero fijaos como justamente aquí, que está esta es la línea de última resistencia que habla Livermore, pero realmente el punto de compra bueno está aquí, en esta empresa. Más que bueno, el primer punto de compra antes de romper la base. Fijaos cómo tenemos un volumen más bien bajito y el día de la rotura, el día que sale de zona y supera este primer pivot point y luego el segundo, lo hace con un run rate, o sea, con un volumen mucho más alto, con lo cual nos confirma que la rotura está siendo sana. Os he dicho antes que el run rate tenía dos formas principales de usarse. Una es esta, para ver si la rotura está funcionando o no, y la otra, para ello vuelvo a mi lista de empresas que alguna vez he vigilado, aunque esta, tengo que ser sincero, la uso menos, sería ordenar las empresas por run rate y buscar aquellas que lo tengan bajo. De esta forma es probable que estemos encontrando un dry up en volumen, una zona donde si además la acción del precio es comprimida, pequeña y vemos un volumen bajo que DeepView lo marca de color naranja. Y importante, tenemos una empresa interesante y una gestión del riesgo pues óptima, puede ser que estemos encontrando un potencial punto de compra. Quizá el entorno de mercado actual no es el más favorable para esta funcionalidad concreta dentro de la herramienta porque muchas empresas han corregido, entonces va a ser difícil encontrar una, pero mira, esta podría ser un ejemplo que quizás está cerca. Empresa que abre con gap, ha tenido volumen, no sé qué hace la empresa, tocaría ver exactamente luego si es interesante o no, pero en cuanto a la acción del precio ya vemos que está haciendo rangos estrechos, tenemos una doji, el volumen está cayendo, si luego entra otra vez compra puede ser que tengamos continuidad al alza. Dejadme deciros que la primera herramienta que os he presentado es propia y única de DeepView. Creo que la inventó o pensó Richard Moglen. No sé si luego hay otras plataformas que la han copiado o adaptado, no tengo ni idea de esto, pero los pioneros fueron DeepView y diría que únicamente sigue estando ahí disponible. El run rate sí que hay otras plataformas que lo tienen de forma similar y los fundamentales growth es algo más clásico que puedes encontrar en otras plataformas, pero con la diferencia en que DeepView te los muestra desde distintos entornos y de una forma muy fácilmente interpretable. Vale, vamos con la tercera herramienta. Los fundamentales growth. No voy a enrollarme mucho porque podría enrollarme mucho, voy a intentar ser concreto. ¿Qué son los fundamentales growth? En growth nos fijamos principalmente en earnings y ventas. Y desde esta opción de aquí podemos ver un desplegable que se nos abre donde podemos ver quarter por quarter cómo han sido las ventas y cómo han sido los earnings. Y si estos van a más o no, cosa que es muy interesante para el mundo growth, para filtrar y encontrar potenciales líderes. Todo el tema del Can Slim, etc. Y además de este desplegable de aquí, hay un conjunto de desplegables que lo podemos visualizar. A mí me gusta más verlo desde esta zona,
no sé, veo los datos como más ordenados y puedo consultar los earnings del último quarter, las ventas del último año. Un dato que también es interesante es qué han hecho los insiders, si hay más o cada vez hay menos, y qué porcentaje tienen del total de la empresa. Y otra cosa que también es relevante, que podríamos, no sé si técnicamente son fundamentales, es en qué posición está el sector al cual pertenece la empresa que estamos analizando. Pues podemos ver que en el último mes el sector de la empresa Hood ocupa la tercera posición de 11. Es un sector con cierto momentum. Lo mismo con la industria, la subindustria, los grupos, en fin, cosas pues que pueden ser muy interesantes. Y ya para ir cerrando vamos a ver lo que quizá es la joya de la corona para muchos, que son los screeners, porque realmente desde DeepView podemos ver, como destaco aquí algunos, luego podéis ir a ver cuáles son los que destaco, tenemos los screeners que usan grandes traders. Y entonces con solo unos clics podemos llegar a encontrar las mismas empresas que buscan ellos. Muy sencillo, ¿cómo lo usamos? Desde Screeners abrimos el desplegable, vamos a Screen Presets y aquí en el vídeo yo cuento que suelo usar más. Tengo algunos, ya los veis pues marcados porque son los que uso con más regularidad y los tengo aquí arriba pineados, así puedo acceder de forma fácil a ellos, como el de Highest Volume. Y así pues veo qué empresas están teniendo volumen durante el día. Los Episodic Pivot Points de Kula McGee, muy interesantes. O yendo a cosas pues quizá más clásicas, podríamos buscar el Can Slim más fuerza relativa, que también sé que está por aquí. O luego los de Top Traders, que a mí pues es quizá el que más uso. La sección esta es la que más uso y aquí pues me fijo sobre todo en screeners de Leif, de Minervini, más o menos, tampoco mucho. Los de Oliver Kell, los de Caruso me gustan muchísimo, por ejemplo, para ver qué empresas son las que más se están vendiendo y a partir de aquí, ojo, aquí estamos viendo solamente las empresas que tienen potencial en ventas, ya lo veis aquí, mirad cómo vende la empresa. Luego toca corroborar otras cosas. No significa que se pueda comprar de una. Pero esta empresa puede ser interesante. Mirad cómo ha subido, está rangueando, está montando como una base. Hoy tiene fuerza relativa, con poco volumen. Es una empresa que tenemos que vigilar. De hecho, la tengo en mi lista verde, que es una lista más o menos prioritaria y por eso la vigilo. Muy buena consolidación, esta también me gusta. De hecho, me gusta bastante más. Y aquí pues estoy encontrando líderes en ventas y lo he hecho con unos pocos clics. Antes de cerrar, deja un like, suscríbete, comparte este vídeo, comenta cuál es el indicador que más usas. Si tienes dudas con alguno de ellos, por favor escríbelo. Si quieres que trate alguna otra cosa de la plataforma también, escríbelo. Te recuerdo lo del ebook, te recuerdo que si quieres empezar a usar DeepView lo puedes hacer desde el enlace y poco más. ¡Chao!